La industrialización de España en el siglo XIX. Poco, tarde y mal. Y como siempre empezaremos con una breve introducción. La construcción del Estado liberal y el fin del antiguo régimen en España provocó toda una serie de transformaciones económicas que afectaron al sector agrario e industrial. En agricultura, los cambios estuvieron vinculados con la desamortización de las tierras y permitieron un aumento del nivel de producción, pero no de la productividad por hectárea. Por su parte, en industria hubo intentos fallidos tanto públicos como privados por sentar las bases de una industria moderna, pero la ausencia de capitales, materias primas, fuentes de energía, medios de transporte, escasez de población y bajo nivel cultural resultaron ser unos lastres insalvables. Entre los sectores más desarrollados destacaron la industria textil y la siderúrgica. Y a causa de todos estos cambios, España pasó de un sistema agrícola y de baja productividad con una sociedad estamental a otro económico de corte capitalista y con una sociedad de clases. Este es un mapa especificando el marco geográfico del tema que estamos estudiando. Y esta es una tabla cronológica con los acontecimientos más importantes del periodo. Precisamente esta misma tabla está en nuestra web yucam.com junto con los apuntes, su anexo y un práctico mapa conceptual muy útil para comprender el tema de un solo vistazo. Allí te podrás descargar todos estos elementos. Vamos a conocer primeramente cómo estaba la industrialización en España. En el siglo XIX, España, Rusia e Italia figuraban en el furgón de cola de Europa occidental en materia industrial. Aún así, la clase empresarial catalana y el sector progresista realizaron esfuerzos para sentar las bases políticas y legislativas de una sociedad industrializada. Fruto de ello fue el desarrollo de la industria en Barcelona y la construcción de un tendido ferroviario de carácter nacional. Ambos elementos constituyeron los dos pilares básicos para el despegue económico. Y estas fueron las causas del atraso industrial. Retardo de la revolución demográfica en comparación con otros países de Europa occidental. En España no se produjo un trasvase de campesinos a la ciudad, por lo que no existía una base abundante de obreros que ayudaran a poner en marcha el desarrollo industrial. Pobreza generalizada que impedía la demanda interior de productos industriales. Ausencia de una auténtica revolución agrícola al incrementarse la tierra cultivable, pero no su desarrollo tecnológico. Red de transportes ineficaz, inexistencia de redes fluviales, obsoletos caminos de tierra y tardanza del desarrollo del ferrocarril. Y por último, nula revolución tecnológica por la carencia de capitales y el bajo nivel cultural de la población. Aún así, hubo un lento y tímido proceso de modernización en el País Vasco y Cataluña, donde se centraron las industrias siderúrgica y textil respectivamente. Conozcamos ahora la evolución y el desarrollo de la industria siderúrgica vasca. Según la teoría de la localización industrial, los centros de producción siderúrgico deben situarse cerca de las fuentes de energía, los yacimientos del carbón de coque, pero al no haber en España se instalaron cerca de la materia prima, el hierro. Esto provocó desde los inicios que fuese una industria poco competitiva. En ella pueden distinguirse tres etapas. En la primera, los centros productivos se localizaron en Málaga por su abundancia en hierro. Además, la primera guerra carlista benefició esta implantación al poner en fuera de juego a las ferrerías vizcaínas, pero su hándicap era el uso del carbón vegetal mucho más caro que el de origen mineral y menos rentable. La segunda fue de ubicación más racional al situarse en Asturias, donde estaban localizadas las minas de carbón. Y la tercera tuvo el País Vasco como centro principal. Su gran desarrollo coincidió con la restauración borbónica, gracias a un cambio en el sistema de producción de acero que permitió el consumo de hierro vasco, que se exportaba al Reino Unido, y en los mismos barcos llegaba el carbón de coque como fuente de energía. En la década de 1880 se introdujo el convertidor Bessemer y poco después los hornos Siemens Martins y Thomas. Ya en 1902 las tres principales empresas vascas que controlaban el mercado se fusionaron como los Altos Hornos de Vizcaya. En el mapa que vamos a ver a continuación podemos apreciar cuál era la producción de las industrias metalúrgica y siderúrgica en el siglo XIX en nuestro país. Aunque el crecimiento de la industria siderúrgica fue espectacular, la producción española era sensiblemente inferior a la británica y a la alemana, debido a la exención arancelaria que se dio a la importación del material ferroviario mediante la Ley de Ferrocarriles, y también al atraso de la agricultura, el sector que más productos siderúrgicos demandaba. Y ahora pasaremos a conocer la industria textil algodonera catalana.
Esta estuvo siempre a remolque de la británica por una tecnología más atrasada, unos productos de peor calidad y unos precios más elevados. Porcentualmente solo representaba un 10% de la industria del Reino Unido. Las condiciones de partida no eran buenas debido a la lejanía, escasez y mala calidad del carbón que estaba en la cordillera cantábrica, la desaparición de la demanda colonial tras la pérdida de los territorios de ultramar y la exigua demanda interior. Las causas de su desarrollo fueron el relativo adelanto de Cataluña en relación con el resto del país y la protección arancelaria. Por tanto, esta industria creció basándose en el abastecimiento del mercado nacional protegido por aranceles y al monopolio del mercado antillano. Su evolución cronológica pasó por las siguientes etapas. En una primera fase se creó una versión de la hiladora Jenny llamada Bergadana y se importó la Mule. Tras el paréntesis del absolutismo de Fernando VII se empezó a utilizar el vapor en el proceso de hilado en la fábrica Bonaplata de Barcelona. Posteriormente, en la década de 1840 se introdujeron los primeros telares automáticos, las selfactinas, pero este desarrollo sufrió un pequeño parón por el ludismo ocurrido en 1854. El bienio progresista, con la introducción del ferrocarril y las tierras desamortizadas, permitieron su despegue, pero la guerra de secesión de Estados Unidos que conllevó el hambre de algodón y la crisis de 1866 detuvieron la expansión de la industria textil algodonera. A partir de entonces hubo 15 años de prosperidad hasta la nueva crisis de 1882. Y esto que hemos comentado queda reflejado en el Memorial de Greuges dirigido al rey Alfonso XII. Pero con la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas y el arancel de 1891 se solucionó el problema, al permitir las exportaciones a Cuba y Puerto Rico y proteger las importaciones a España y las colonias. Paradójicamente, la pérdida de las colonias tras el desastre del 98 no provocó el fin de las exportaciones gracias a la depreciación de la peseta y al mantenimiento de relaciones comerciales con las excolonias. Por último, el estancamiento definitivo de esta industria sucedió durante la primera mitad del siglo XX. En general, se reprocha a la industria textil algodonera el hecho de haber crecido a costa del consumidor español gracias al proteccionismo. Tras el arancel de Laureano Figuerola de 1869, algodoneros catalanes, cerealistas castellanos y siderúrgicos vascos hicieron un bloque proteccionista invencible frente a los librecambistas andaluces y madrileños. Gracias a ello obtuvieron el alto arancel de 1891 decretado por Antonio Cánovas del Castillo. El problema del proteccionismo radica en que desacelera el crecimiento económico nacional puesto que los factores productivos se concentran en sectores no competitivos internacionalmente. Pero por otro lado, la industria algodonera alivió el déficit de la balanza comercial, constituyó la columna vertebral de la industrialización de Cataluña y absorbió un considerable flujo migratorio. Y ahora pasaremos a conocer el desarrollo de otras industrias nacionales de menor importancia con respecto a las dos anteriores. Además de la industria siderúrgica y la textil algodonera, otros sectores destacados en España fueron los siguientes. La harinera, que poseía un gran tamaño así como un amplio mercado nacional, pero estaba estancada tecnológicamente. Se expandió hacia la década de los 80 con la modernización de los procesos de fabricación. La vitivinícola, que aunque estaba repartida por casi toda la geografía peninsular, se concentró en Andalucía y en Cataluña como zonas exportadoras, Cataluña a América y Francia y Andalucía al Reino Unido. Su problema más grave fue la filoxera, que atacó a los viñedos europeos en el último tercio del siglo XIX. Al afectar antes a Francia que a España, produjo una década de prosperidad seguida de otra de crisis. La corchera era auxiliar a la vitivinícola y estaba localizada en Gerona. Su crisis se inició con la filoxera francesa y española. La lanera tenía sus dos principales centros de producción en Castilla y Cataluña. El primero disfrutaba de la ventaja de ser una zona productora de lana de primera calidad, la oveja merina, pero su desventaja residía en el aislamiento económico, por lo que su mercado fue interno. En Cataluña, el desarrollo de la industria algodonera estimuló la aparición de la lanera, siendo Sabadell y Tarrasa sus principales centros. La sedera estaba establecida tradicionalmente en el Levante español, pero se concentró en el siglo XIX en Barcelona. La extensión del naranjo en esta zona a expensas de la morera provocó su crisis en Valencia y en Murcia. La papelera experimentó un auge en el segundo tercio del siglo XIX con la llegada a España de la máquina Nicholas Rover para producir papel continuo, y a esto se le unió el decreto de libertad de imprenta por parte del gobierno liberal de las Cortes de Cádiz, aunque el crecimiento fue lento.
Por lo que respecta al gas y la electricidad, Barcelona tuvo iluminadas sus calles con gas desde 1826 y a partir de 1842 se ofrecía esta posibilidad para la iluminación a particulares. Durante todo el segundo tercio del siglo XIX experimentó un gran auge por todo el país y en 1881 se fundó la primera empresa de producción eléctrica con sede en Barcelona, la Sociedad Española de Electricidad, y desde entonces no dejó de crecer. La química era una industria complementaria de otras como la papelera, textil, perfumera o minera, pero no alimentaba a la agricultura debido al escaso uso de fertilizantes en el campo español. Se localizó en Barcelona, donde estaba relacionada con la industria textil. Aunque España era rica en materias primas, la deficiente preparación científico-técnica propició que el sector tardase en desarrollarse. Y por último, la mecánica y metalúrgica, que tuvo una importancia económica reducida y se caracterizó por su pequeño tamaño. Producía maquinaria para otras industrias, material naval y elementos ferroviarios. Huelga decir que gran cantidad de este tipo de industria estaba principalmente en manos extranjeras. Y sin lugar a dudas, el motor de todo este auge industrial fue el desarrollo del ferrocarril. La primera línea se instaló en Cuba y unía Güines con La Habana en 1837, pero el primer ferrocarril peninsular fue la línea Barcelona-Mataró en 1848, seguida de la línea Madrid-Aranjuez en 1851. La construcción y explotación de ferrocarriles se dejó a manos de la iniciativa privada mediante la Ley General de Ferrocarriles, priorizando una red radial. Posteriormente, el gobierno de Cánovas del Castillo promulgó otra nueva ley en 1877, para paliar los desequilibrios territoriales, impulsando el tendido de líneas transversales y periféricas. En este periodo se construyeron los ferrocarriles de vía estrecha y se crearon pequeñas empresas ferroviarias. Ya con el cambio de siglo se produjo una modernización en el sector gracias a la implantación de los ferrocarriles suburbanos y tranvías y a la instalación de las primeras líneas electrificadas. El impacto del ferrocarril en la economía española fue notable en diversos aspectos. Impulsó la industria metalúrgica, hullera y maderera. Produjo una nueva oferta de transporte de mercancías que no tuvo competencia y dinamizó el intercambio comercial. Favoreció el desarrollo de la economía nacional, eliminó las diferencias regionales de los precios agrícolas y creó empleo no cualificado en la construcción del tendido, ya que el personal cualificado procedía de Bélgica, Francia y Reino Unido. Su principal cliente fueron las mercancías del sector agrario. Un claro ejemplo fue la expansión del sector vitivinícola. Y la crítica más importante radicó en el ancho de vía utilizado, el ancho ibérico, mayor que en el resto de Europa. Esta decisión se tomó en 1844 al esgrimir un grupo de ingenieros que la orografía peninsular implicaría el uso de locomotoras más pesadas. Las repercusiones de este proceso industrial se dieron a todos los niveles. Gracias al desarrollo de la industria en el mundo urbano despegó la burguesía de negocios, que fundamentó su riqueza en el dominio de la tecnología y en el trabajo barato de otro grupo social, el proletariado. Las desigualdades sociales y las duras condiciones de vida impuestas a los trabajadores determinaron la formación del movimiento obrero. Dos ejemplos de protestas proletarias fueron los sucesos de Alcoy o el incendio de la fábrica Bonaplata en Barcelona. Los trabajadores empezaron a asociarse para defender sus derechos. Prueba de ello es que en 1840 se fundó en Barcelona el primer sindicato, la Asociación de Tejedores de Barcelona, que fue inmediatamente prohibido. Y ya en 1855 se produjo la primera huelga general de inspiración ludita en Cataluña, reprimida también por el ejército. En 1870 se creó la Federación Regional Española de la Asociación Internacional de Trabajadores. El desarrollo industrial alimentó el tímido despegue demográfico iniciado en épocas anteriores. La primera etapa de transición demográfica llegó hasta el siglo XX, caracterizada por un descenso de la mortalidad y por el mantenimiento alto de las tasas de natalidad, alcanzando la cifra de 18 millones en 1900, aunque la esperanza de vida seguía siendo muy baja, pasando de 29 a 35 años. Además, se acentuó el trasvase de población del campo a la ciudad y se crearon los planes de ensanche ideados para acoger a la inmigración procedente del campo, iniciándose así una remodelación urbana, plasmada en el Plan Cerdá en Barcelona o el Plan Castro en Madrid. La inmigración a otros países también se incrementó notoriamente desde el noroeste ibérico, así como desde las Islas Canarias. Y por último, las principales conclusiones que podemos sacar de este vídeo son las siguientes. A grandes rasgos, a excepción de las industrias textil y siderúrgica, la modernización no alcanzó unos resultados relevantes, pero estas fueron el germen del posterior desarrollo económico del país.
El tardío proceso de industrialización, la inexistencia de una revolución agraria, el escaso desarrollo tecnológico, la ausencia de una verdadera red de transportes, la inexistencia de materias primas, el débil poblamiento nacional y su pobreza generalizada fueron factores determinantes para que nuestro país tuviese una tardía y deficitaria industrialización que no llegó hasta mediados del siglo XX. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.